Buenos días, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Bien, Miguel, pues contento de estar acá de vuelta. En una de estas sesiones de diálogo y grabaciones que hacemos de vez en cuando. Mira, hoy quería que empezáramos hablando de cuáles son las organizaciones especialmente complejas con las que trabajamos. Trabajamos con diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Pero ¿qué dirías tú que tienen en común? ¿Cómo las denominarías? ¿Cómo las categorizarías? Pues mira, yo algo que he encontrado, y probablemente tiene que ver con la experiencia más reciente, en los últimos 4 o 5 años, me ha tocado estar con muchas empresas que pertenecen al sector de la creatividad de alguna manera. Productoras de cine, firmas de mercadotecnia, donde están produciendo contenidos muy creativos, digamos, incluso firmas de arquitectos, eh, firmas de branding. eh, Entonces, en todas estas, algo que he encontrado que es interesante es que todas tienen en común esta tarea creativa, digamos, y más bien, más que hablar de la empresa, probablemente es hablar del perfil de las personas que los componen, ¿no? Que todos son un poco artistas, un poco gitanos, un poco soñadores, eh, y que en un cierto sentido llega a un momento donde la propia organización demanda orden, pero paradójicamente la organización tiene un anticuerpo para aceptar este orden, ¿no? Un anticuerpo, te refieres a una creencia de que toda estructura es perversa y no te deja crear. Pues no sé si llegamos a la perversión, pero probablemente es un prejuicio que está muy vinculado a la propia vocación, a la elección vocacional, digamos, porque muchos de estos creadores esencialmente eligieron la tarea que van a hacer para escapar, digamos, de la alternativa, que era convertirse, como se dice, en godines, vamos a decir, ¿no? Ir a la burocracia, así es, a la burocracia del gobierno o a la burocracia de una organización en donde incluso, digamos, el ser pagado profesionalmente es un prejuicio porque el amor al arte prevalece por encima de estas cuestiones, ¿no? Y entonces es interesante porque ciertamente al valorar tanto la libertad creativa o la autenticidad de lo que van a hacer, las imposiciones que están asociadas a cualquier tipo de orden o a cualquier tipo de sesión, digamos, para que pueda funcionar el sistema, pues son vividas como transgresoras, ¿no? Y entonces aceptar incluso la presencia de un consultor que va a delinear una cancha de juego distinta a la que ya orgánicamente ellos viven, pues se vuelve complejo. Y no es una demanda irracional, o sea, la verdad es que cuando eres un creador necesitas encontrar un balance entre, bueno, cualquier estructura administrativa o de proceso que haya, ¿no? Pero que no sea tan fuerte que te inhiba la creatividad. Entonces, digamos que la demanda primigenia, formal de estas organizaciones hace sentido, ¿no? Sí, quizá hay algo en la raíz misma del arquetipo del creador, digamos, que te inclina hacia la individualidad, en principio, ¿no? Porque el creador, en esencia, frecuentemente está en una labor que es solitaria, ¿no? En donde la inspiración, o en donde el rigor, o en donde el ejercicio, la producción de la obra se da en un cierto momento en donde cada quien está separado, ¿no? Ahora, quizá el propio creador puede tener una raíz para entender que frecuentemente, y sobre todo cuando la labor es colectiva, digamos, necesitamos por lo menos coincidir en espacios en donde podamos compartir y rebotar con otros esa idea creativa y donde se enriquece, ¿no? Quizá la elaboración de una película o de un guión es un buen ejemplo donde ya no se trabaja nada más el escritor genio que está, digamos, inspirado, sino que es un trabajo creativo que requiere una presencia y que todo lo que tiene que ver con las sociedades, digamos, necesariamente necesita un mínimo de regulación para que podamos ser exitosos en lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, ciertamente, frecuentemente es tan intensa la necesidad de una cierta estructura de estas organizaciones que por ahí empieza nuestra intervención, digamos, porque a veces les hace falta una estrategia incluso para darse cuenta cómo son viables comercialmente para seguir sobreviviendo en una tarea que de otra manera los aspectos más autorales siguen vigentes, pero no siempre van a producir, digamos, los flujos económicos que van a darle sostenibilidad a la labor. O a veces incluso la propia
propia vanidad del creador, digamos, puede producir fenómenos como que la sensación es que no todos nos reconocen igual y que solamente los que tienen más visibilidad son más reconocidos, ¿no? Y entonces necesitamos crear roles que den cierta secuencia al desarrollo que ellos van a tener, ¿no? O incluso que acoten la responsabilidad de cada quien para que esto no sea algo inacabable, digamos, ¿no? O a veces incluso políticas que nos permitan a todos convivir en un mismo espacio, ¿no? Cuando tomamos vacaciones, después de que nos matamos sacando el proyecto creativo y haciendo el pitch, cómo regulamos quién viene a trabajar o no al día siguiente, los horarios de la oficina para que por lo menos haya un espacio donde verdaderamente podamos dialogar, ¿no? Y entonces todas esas elementos y esas decisiones pues son necesarias. Pero digamos que tú decías al principio que lo que caracteriza a estas organizaciones son más bien la personalidad de quienes están ahí, ¿no? Y hablabas de los divergentes, con los que tú tienes el gusto de trabajar algunas veces y te desesperamos, ¿no? Digamos que el divergente es alguien, sí, creativo, pero que puede llegar a ser muy incómodo porque lanza muchas ideas, ¿no? Al mismo tiempo, muchas cosas, salta de un tema a otro, y el riesgo es que, bueno, ¿cómo le hago converger para llegar a algo que sea entregable y que tenga valor? Justo, a veces el tema tiene que ver con cómo trabajar con estas personas para que el hábito que tienen y el talento que tienen para diverger pueda pasar por una especie de proceso que les permita asimilar cosas, enmarcar las cosas, luego converger de manera práctica y luego llevarlo a vida, digamos, ¿no? Y entonces ese ciclo es un primer reto frecuentemente. Y eso que nos lo encontramos en empresas también, lo que pasa es que en las empresas unos perfiles y otros se complementan. Ahora, si tienes un grupo mayoritariamente divergente, el único que trata de converger es el consultor. Bueno, pues educarlos en esa secuencia y cómo esa secuencia paga para poder llegar y caminar con más agilidad me parece que es un primer reto. Otro que encuentro tiene que ver con justamente la posibilidad a veces de valorar cómo la disciplina y la creatividad no están, digamos, peleadas. Uno piensa, por ejemplo, de una manera más campechana, en los equipos de fútbol, los que son más creativos, los que tienen una posibilidad incluso de desplegar un juego que es más emocionante porque es más, diríamos, sorpresivo en un cierto sentido. En buena medida esos sistemas están planteados sobre la base de una cierta disciplina en donde la técnica se domina al grado que después podemos improvisar, justamente porque todos dominamos protocolos que nos permiten agruparnos de mejor manera, ¿no? Entonces el reto está en cómo conseguir la sesión y que nos concedan esas personas, digamos, una oportunidad de confiar en el proceso y de seguir un proceso que al final del camino los va a llevar a un aprendizaje de algo que les va a permitir capturar su talento, pero poder llegar a un puerto mucho más interesante, ¿no? Yo quiero hablar de dos aspectos de estas organizaciones que al escucharte me surgen, ¿no? Uno es la divergencia como mecanismo más consciente o más inconsciente de manipulación, ¿no? En el sentido de que sí, cuando eres muy divergente y estás en una conversación que te lleva a tomar una decisión compleja o que no te gusta, la tendencia de los divergentes es a exponer otras tres grandes ideas sobre las que pudiéramos estar debatiendo mejor que sobre esta a la que tú nos estás llevando, ¿no? Y en algunos casos es pura manera de ser un poco desordenada, pero en otras es a menudo una manipulación inconsciente porque no quiero que esa estructura que me estás poniendo me obligue a tomar una decisión que no quiero, y entonces la manera de salirme de ahí es planteando 17 nuevas decisiones para ver si nos olvidamos de esta. Hablas un poco de la divergencia como resistencia y cómo lo subyacente tiene que ver con no estar atado, digamos, a tener que comprometerme con un rumbo, con una decisión, con ceder parte del poder que de otra manera puedo conservar en la medida que las cosas se oscurezcan. Como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque cualquier compromiso es una renuncia a la libertad absoluta. Entonces, si tú me llevas a tomar una decisión que voy a tener que respetar y actuar coherentemente en el futuro, yo ya estoy renunciando a una parte de mi libertad, ¿no? Un poco te he escuchado este otro marco conceptual, ¿no? De los que juegan a no jugar, y que en parte puede ser la divergencia, la forma en la que se manifiesta esta tesis subyacente, digamos.
Sí, ese es un muy buen ejemplo. Digamos que hay 4 formas de jugar, ¿no? Jugar a ganar, jugar a no perder, jugar a perder. Tú me comentabas algún caso de algún equipo de fútbol que jugaba a perder para que echaran al entrenador, ¿no? Pero en este caso es jugar a no jugar, ¿no? Y es esa actitud de, no le voy a entrar a donde tú me quieres llevar y me voy a escapar. A veces me escapo simplemente no llegando, llegando tarde, u otras es metiendo muchas conversaciones de manera que no aterricemos en eso, ¿no? Por eso me lo recordaba. Interesante. Yo pienso un poco sobre ese dilema, independientemente de lo que planteas de la divergencia como resistencia, pienso que parte del otro lado, digamos, con los que son creativos, una forma o uno de los retos que tenemos como consultores es cómo crear suficiente credibilidad y buena fe al principio, como para poder transitar en una iniciativa que a todos nos permita llegar a ese sitio prometido que es de mejor entendimiento, ¿no? Y a mí me gusta, a veces tú echas mano de estas otras vidas que has tenido en tu formación como para poder convenir con los grupos que te concedan este espacio. Y como recién teníamos una sesión con un cliente en donde los invitabas al principio de la intervención a 3 parámetros, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, esto me viene no de una vida profesional, sino como estudiante en un colegio católico, pues al final los conceptos de la religión se te imprimen, ¿no? Y están las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y a mí me sirven como símil de 3 cosas que nosotros necesitamos con los clientes, ¿no? La fe significa la confianza en el proceso que les estamos planteando, porque es cierto que nosotros les planteamos un proceso y les decimos que al final van a llegar a lo que ellos quieren, pero que lo tienen que atravesar. Y tienen que hacer un acto de fe en ese proceso y en nosotros, ¿no? La esperanza tiene que ver con el optimismo y con el optimismo en que lo que viene puede ser mejor y eso le da energía. Estar arrastrando a gente pesimista durante procesos largos y complejos cuesta mucho, ¿no? Y la caridad tiene que ver con la acción, tiene que ver con que nosotros hacemos muchas cosas en los talleres, que están bien, pero luego la gente tiene que hacer cosas en el día a día y tiene que hacer cambios reales, ¿no? Por eso la acción tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la caridad, con el proyecto, con los otros, con el cambio, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero fíjate que hay otra cosa que, oyéndote hablar de las organizaciones creativas, creo que puede ser también muy difícil, ¿no? Cuando estamos trabajando con empresas, al final tenemos nosotros y los clientes o la empresa un anclaje muy importante que es el cliente. O sea, tú puedes imaginarte lo que quieras, al final el cliente compra o no compra y el cliente es el rey y ya decidirá, ya pondrá a cada uno en su sitio. Pero con los creadores es curioso porque el cliente no sabe que quiere eso, ¿no? Quienes inventaron la Harley Davidson no tenían un cliente que le dijera yo quiero una Harley Davidson. A lo mejor ni siquiera querían una moto o no querían un avión. Todos los creadores, todos los pioneros hacen algo que el cliente no sabe que necesita o no sabe que va a valorar. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cuál es entonces el anclaje a eso. Me preguntabas un poco cómo hacen entonces estos clientes como para poder ser más resolutivos, caminar, aceptar un poco la ayuda, ¿no? Del lado de la ayuda, pues ya decías tú, hay una especie de petición de principio con este tema de la fe, la esperanza y la caridad para permitir que nos den por lo menos un espacio para transitar. Yo creo que hay una segunda que tiene que ver con que la credibilidad pasa por también tener y demostrar la sensibilidad suficiente para entender lo que sí es único del proceso creativo, lo que sí es genial del proceso creativo y cómo también, digamos, hacer ver cómo la complementariedad y ayudarles a imaginar cómo esa complementariedad va a devenir en cosas que van a remover los obstáculos que justamente están obstaculizando la creatividad como se está expresando en este momento, ¿no? Ahora,
decías tú, el cliente probablemente también es un gran transformador. Las industrias que tienen compromisos con clientes, voy a pensar por ejemplo en los arquitectos, pues naturalmente también responden a una realidad material en donde el presupuesto va a determinar pues cuánta divergencia puede haber, digamos, ¿no? Hay otros en donde probablemente hay un medio camino con los que hacen mercadotecnia o los que hacen branding, en donde ciertamente pues el cliente los contrata porque van a traer esa divergencia totalmente distinta y aunque el proyecto tenga una limitación presupuestal, pues habrá ciertos márgenes para la autoría, ¿no? Quizá los que he encontrado más riesgosos, más interesantes en ese sentido son los que hacen cine. Quizá en algún momento una de las premisas que más me gustó de alguno de estos creadores, Diego Luna, él decía que el único criterio para hacer un proyecto en el cine es que a él le prendiera. Es decir, más allá de cualquier proceso o criterio de valoración de un proyecto, hay una intuición que prevalece a fin de cuentas, ¿no? Obviamente, para que esa intuición se pueda expresar y puedan seguir haciendo cine, incluso estas organizaciones, para poder trascender en el tiempo, particularmente como esa, la que él tiene con Gael García, por ejemplo, de socios que son altamente afines y ambivalentes, pues tiene que haber ciertas reglas del juego que permitan que todos lleguen, converjan y materialicen. Eso que de otra manera es de orden espiritual. Y también tienen, supongo, una especial tolerancia al error. Cuando estás creando algo, no sabes cómo va a salir, no es un proceso de fabricación que ya has visto y que ya te puedes dar idea de cómo va a salir o algo, o una estrategia comercial, etcétera, etcétera. Cuando estás creando tienes que convivir con el error o con a lo mejor no con el éxito empresarial o de público, pero sí con el éxito creativo, ¿no? Sí, sí es un sector, digamos, en donde los límites tienen que ser más laxos, pero al mismo tiempo la congruencia, al plantear ciertos límites en ciertas canchas, en ciertos ámbitos, particularmente cuando estamos negociando las formas de trabajo, son beneficiosos para que todo el mundo, entonces, dentro de esa disciplina, pueda expresar su genio, su creatividad. Muy interesante. Muy bien. Pues damos por concluido Pues ya está, hemos diálogo. hablado de las organizaciones AAA, como decías, las altamente Afines y ambivalentes. afines y ambivalentes. Hemos hablado un poquito de una industria creativa en donde prevalece un perfil creativo que a veces tiene estos anticuerpos para aceptar la estructura que viene por el lado de la consultoría. Y hemos hablado también de ciertas discrepancias que a veces hay o algunos caminos, digamos, raros en donde la divergencia se convierte en resistencia, ¿no? Y en cómo abordar eso, que es parte del reto de este trabajo de asesorar a otros y acompañarlos a que devengan lo que han pensado que quieren ser, ¿no? Muy bien.